cómo satisface, cómo alivia escuchar esta sintonía Chispa y Muelle? La gran revista de divulgación científica. Sí. Bueno, también intervenimos en humanidades, en letras. Sí. Letras y músicas. Sí, así es. Su gran editor, Pepín Tre, que no para de recibir suscripciones de todo el mundo. Muy buenas noches, mi querido Pepín. Muy buenas noches, ¿qué tal estás? ¿De cuántas suscripciones estamos hablando? Estamos hablando de dos. Una que llegó hace 20 y tantos días y otra que acaba de llegar hace 19 minutos. O sea que estamos creciendo. Estamos creciendo, imparablemente estamos creciendo. El interés que despierta, lógicamente, es que una revista que trate como es Chispa. No había. No había, no había. Vamos, yo de hecho todavía sigo yendo al kiosco a pedir Chispa y Muelle y no hay manera, ¿eh? No hay manera. Bueno, entonces, claro, tengo que intentar que esto se normalice. Estas cosas hay que hacerlas con mucha abnegación. Sí, y o sin irritación, sí, pero sí con abnegación, sí, abnegación. Sí, es cierto, sí, abnegación, abnegación que es lo contrario de, bueno, se puede considerar que es una palabra. Sí, es un término, un término, sí. La verdad es que Chispa y Muelle se caracteriza por muchas cosas. Muchas, bueno. Pero así a grosso modo, la línea maestra. Pues sobre todo es el avance en el desconocimiento de lo mismo de lo que son ciencias exactas, también queremos tocar las inexactas, luego ciencias ocultas y ciencias visibles. Cubrir todo lo que... Todos los espectros. Los espectros, fantasmas y ectoplasmas. Ectoplasma, pues hombre, no podemos olvidarlo. Donde esté el ectoplasma que se quite todo. Bueno, el torrendo también. El torrendo es muy bonito. Ectoplasta y torrendo. ¿Tú el torrendo lo tomas con pan o...? Me gusta solo porque como es un liviano, quiero decir, no es una cosa muy digestiva y pues a cualquiera la sienta bien. Entonces yo siempre llevo una bolsa, llevo como un estuche. Un estuche, no es lujoso tampoco, es un estuche normal. No, es práctico, sí. Es un material, ¿no? Es un material noble. Sí, noble. Es un material noble. Tiene un poquito, siempre me gusta cuando hago ese tipo de bolsas, le pongo borodio, porque ya sabes que a mí me gusta muchísimo el borodio. Me gusta mucho. Pero el problema luego es si tienen salida o no. Bueno, en mí sí, porque como yo los lleno de torrendos y vacío los torrendos diariamente, porque lo que se llama papear en un sentido metafórico, pues luego los relleno. Al día siguiente la bolsa vuelve a tener utilidad porque vuelvo a llenarlo de torrendos y los vacío por ingesta propia. Pues vacíola. Tú procuras vaciarla ese mismo día porque si no al día siguiente ya el torreno es como que se reblandece, ¿no? Hombre, hay veces que aguanta. El torreno que no pierde propiedades. No pierde. Es lo bueno que tiene el torreno. O sea, puede perder tu urgencia, quizá. Tu urgencia sí. Y quizá esa parte gaseosa que tiene, bueno, que es despreciable. En el torreno la parte gaseosa es despreciable. Es más mineral. Es más mineral y un poquitín de metaloide. Pero vamos, lo gaseoso que tiene, eso como se evapora, pues claro, eso sí lo pierdes. Pero bueno, ya te digo que es despreciable. Oye, ¿y esos pelos o cerdas que quedan adheridos a la corteza del torrendo? Bueno, yo esas me las pongo en el pecho. Pero bueno, eso es también un poquito por estética. No, me gusta y como rascador también sirve, ¿no? Sí lo he utilizado para afilar los lápices. Y cuando tengo, pero ahora como escribo ya con pluma, con pluma de ave. Como escribía Berger Nicolau. Efectivamente. Has puesto el dedo en la llaga. Sí, Berger Nicolau. Bueno, escribió con todo, ¿eh? Berger Nicolau tenía la facilidad, era tan magnífico y tan prolífico escritor que escribió con todo. Escribió incluso con pico y pala. Con pico y pala. Con pico y pala. Tenía su padre, que era agrimensor. ¿Era agrimensor? Sí, el padre de Berger era agrimensor. Y parte de la obra que vamos hoy a desmenuzar, pues se basa en ese amor que tenía el padre por la tierra, que intentaba transmitírsela a sus pequeños, ese amor por el terruño, sobre todo a Emilito, al mediano. A Emilito. Sí, Emilín le llamaban también, Emilín y Emilito. Emilín, el alter ego de Berger Nicolau, se fijaban el uno en el otro, siempre eran como un espejo, era como un acto de bifrontismo. Sí, porque, bueno, es que además Emilín estaba galvanizado, entonces resplandecía, o sea, iba todo, le metió su tía, la hermana de su madre. La hermana de su madre. Lorita, le metió en unas tinajas, bueno, no tinajas, eran como una especie de cubículos. Lo que ellos llaman cubículos, porque Berger Nicolau era de un territorio concreto. Era lacado.
Bueno, el hijo sí, el hijo lo confundía. Bueno, el padre se lacó, pero se lacó nada más que el pecho, o sea, se lacó los abdominales, sí. Los llevaba lacados lacóse. Lacóselos. ¿Y cuáles son los fundamentos principales, los postulados de Berger Nicolau? Bueno, Berger Nicolau tenía un gran amor por el conocimiento, sí. Lógicamente. Conocimiento y desconocimiento, porque ya sabes que donde termina el conocimiento empieza el desconocimiento, sí. Y viceversa. Sí. Donde termina el desconocimiento empieza el conocimiento. Exactamente. O sea, que siempre son como pescadillas que se muerde la cola. Eso es donde termina Berger, comienza Nicolau. Exactamente. Sí, señor. Tú ahí lo has dicho muy bien. Eso es. Entonces este hombre que siempre... Esto viene también porque su madre les ponía siempre para cenar pescadillas, de esas que se muerde la cola. Entonces eso claro, crea un prototipo, podemos decir, intelectual. Sí. O sea, Berger tenía un intelecto, podríamos decir, que también se mordía la cola. Quiero decir, en un sentido, estamos hablando de un sentido metafórico, porque no tenía, o sea, el intelecto de Berger era bipolar. Era bipolar. Se flexionaba. Sí, hacía genuflexión. Sí. Él siempre hacía genuflexión. Él, nada más levantarse por la mañana, se levantaba siempre a menos 20. Y entonces se ponía a hacer genuflexiones porque quería, por voluntad propia, porque él siempre consideraba que era un ser libre. Y entonces, pues... Eso era único, ¿eh? Sí, era único. Porque sus otros hermanos no decían, su padre se lo decía, a ver, niños, venga, a ver cómo hacéis unas genuflexiones. Y decían, tú. Esto que lo haga Berger, ¿qué? Sí, o sea, hacían así una onomatopeya de... Y no le hacían ni caso. Entonces el padre, claro, podemos decir que es su ojito derecho, en ese sentido, era Berger. Entonces Berger se plantea, empieza a escribir de una manera tardía ya, porque está, pues, precisamente, fue a finales del siglo y principios del siguiente, cuando él ya se plantea su gran obra. Él quería hacer una obra literaria, pero que fuera magnífica, grande. Ingente. Ingente, sí. Bueno, sí, ingente, tú lo has dicho. Entonces él empieza... nos estamos refiriendo a una obra concreta que es casi como un tratado, es El resplandor de los pájaros. El resplandor de los pájaros. Sí, es muy bonita. La carne de gallina tengo ahora mismo, ¿eh? No me extraña, claro, sí, es que hablando de pájaros eso se transmuta también, se siente, sabe, es que es inevitable. Entonces él empieza a hablar, aparentemente esta obra parece que va a ser una especie de tratado de ornitología. Hombre, sí aparece, dedica gran parte de la primera parte de su obra. La portada. Sí, la portada y 6 de las primeras hojas, por las dos caras, la dedica al pajarito Pito. Entonces el pajarito Pito, que es un... ¡Ay, el pajarito Pito! El pajarito Pito es un animal que vive en el ambiente en el que Berger se había... su madre, que era neoyorquina, pero sin embargo vivió siempre en la Sierra de Gredos. Porque por gusto, o sea, vivió por gusto. Sí. Porque Nueva York, decía así, Nueva York desde luego tiene sus cosas buenas, aunque también tiene sus cosas malas. Y sin embargo, la Sierra de Gredos tiene sus cosas malas, pero también tiene sus cosas buenas, con lo cual alteraba ese orden entre la bondad y la maldad. Y entonces ella se construyó una cabaña de brezo y allí pues fue donde pasó sus primeros años. Que es donde la conoció Berger. Porque cuando nació... ¿No conocía a su madre? No, su madre estaba entonces en Birmingham, porque ella hizo... No, este chico nació, era también un poquito por eso carne de psicoanálisis, porque pues al sentirse un poquito desasistido en ese sentido, pues se lo reprochó. Luego en obras posteriores se lo reprochó a su madre. Sí, que era como un trauma acumulado, ¿no? Sí. Acumulando traumas a lo largo de su vida y luego... Efectivamente, consiguió liberarse, Sí, liberóse. Pero bueno, en esa primera obra, en la que vamos a tratar hoy, concretamente El resplandor de los pájaros, como digo, empieza con ese tratado, esa manera, ese interés que demuestra ese hombre por el pajarito Pito. El pajarito Pito. El pajarito Pito es un pájaro muy poquito frecuente, porque solamente se da en esa zona. Es una zona casquivana, podemos decir. Es en esa zona casquivana, por definirla. Una zona casquivana de la Sierra de Gredos. De la Sierra de Gredos, efectivamente. Entonces el pajarito Pito es muy pequeño, su dimensión es mínima. Tiene, quizá las alas sí tienen un tamaño considerable. Tiene 2 hectáreas las alas, solo las alas. 2 hectáreas. 2 hectáreas por ala. O sea que son 4 hectáreas. Lo que tienen las alas de este volátil son 4 hectáreas. Y sin embargo el cuerpo es de menos de 6 milímetros por decímetro cúbico. 6 milímetros y luego 2 hectáreas de alas. 2 hectáreas, sí, es capaz de volar. Claro, por eso ha sido siempre tan difícil, ¿no?, de localizar el pájaro. Claro, porque no ve... queda envuelto precisamente en esa especie de plumaje algodonoso que muchos confunden además con el Himalaya.
Sí, ha habido cuando el mito del Yeti se lleva a veces esa confusión. Claro, cuando crees ver el Yeti, no, es un pajarito pito. Pues sí, bueno, parte de las alas. Tú ves parte de las alas, claro, lógicamente tienen una forma, un movimiento muy grácil, pues son como pequeños mamíferos, ¿sabes? Que se desarrollan por un sendero, y entonces ellos lo que hacen es que vuelven la cabeza sin mirar a nadie. Y entonces, claro, eso crea un desconcierto entre el resto de los animales. Entonces los animales le picoteanle en la testa, entonces el pajarito pito, lógicamente, claro, tiene un carácter también fuerte. Se revuelve. Sí, les picotea al resto de los animales en los escrotos. Entonces, estos animales se crea una especie de polémica, se puede decir. Una polémica. Sí, una polémica animal. Lo que se llama polémica animal. El famoso asunto de la polémica animal. La polémica animal, efectivamente. Y por eso la gente cuando ve un pajarito pito dice, pues va a ser el Yeti. Claro, es que es inevitable. O sea, que sí, no es inevitable, pero sí es muy fácil el que se cree esa confusión, porque lógicamente son animales mitológicos. Y claro, el hecho de que no dispongas de una visibilidad clara hacia ese animal, y luego que ese animal además en su carácter es confuso, porque tiene una psicología extraña. ¿Se puede decir que el pajarito pito es un animal hosco? Sí lo es. Fíjate, no quería calificarlo de esta manera, pero sí puede considerarse que es osco. También es posible porque está construido morfológicamente este preciso ave tiene la mitad del cuerpo es del pajarito pito y la otra mitad es de otro pajarito pito distinto. Ah, son dos pajaritos pitos en el mismo pajarito pito. En el pito. Sí. O sea, concomitan. Concomitan. Medio pajarito y otro medio pajarito. Entonces se unen hasta formar un todo. El verbo. El verbo. ¿Y la reproducción? No se reproducen. No, estos hay que comprarlos. No es un animal. No crece en cautividad. No puedes. Perdona por la pregunta osada. Sí, no, pero bueno, está bien aclararlo. Esto, o se compra o no se tiene. No. Bien, entonces... Nicolau, entonces, ¿hasta dónde pudo llegar? Bueno, llegó... y llegó a Plasencia. Llegó a Plasencia. Sí. Entonces él allí, pues bueno, ya instalóse. Fue donde dijo, este es mi sitio. Hasta aquí llegaron. Conoció exactamente qué será su territorio. Entonces, dedica esto que hemos estado hablando es la primera parte de lo que es esa gran novela. Ya en la segunda parte quiere abarcar más. Entonces intenta, se sumerge, surge todo esto porque cuando Viriato abandona a la que fue su compañera. Un triste suceso. Sí, Calenda. Entonces, abandona a Calenda. Y, entonces, él trasladase a Roma, invitado. Viriato. Sí, Viriato fue siempre muy bien recibido por los romanos. O sea, le tenían aprecio en un sentido. En otros a lo mejor quizá sí había cierta austeridad. Pero bueno, en otro sentido sí. Entonces, este acontecer, que él luego lo siente como algo propio, hace que su vástago se haga gladiador. O sea, lo venden. Hay unos hortelanos que véndenlo como gladiador. Una vez desapareció Viriato. Viriato, sí, o sea, aparecía y desaparecía. O sea, Viriato tenía esa técnica. Era como un poquito, pues sí, se puede decir como el Guadiana, era que va y que viene. Llegaba, decía, y desaparecía de nuevo. Entonces, ¿dónde está Viriato? Joder, pues no sabemos, no te puedo decir. Era díscolo. Díscolo, sí. Osco no era, ¿eh? No, Osco, díscolo. Sí, díscolo, sí. Sí, díscolo. Bueno, luego le hicieron estatua, sí, el díscolo de Mirón. Porque se fijaba en todo. ¿Ese era Viriato? Sí. Bueno, es el prototipo. Es el que sirvió de molde, efectivamente, porque era un mocetón. Era Viriato que se le consideraba un mocetón. Sí. Si tú preguntabas por cualquiera, ¿qué es Viriato? Decía, un mocetón. Un mocetón. Sí. Y entonces, como digo, estos hortelanos que venden a su vástago y le convierten en gladiador. Entonces los llevan a Roma. Roma era un triunvirato. En aquella época era un triunvirato. Había 3 Césares. Y entonces se dedicaban a este gladiador, que le pusieron de nombre Tomasino, le pinchaban en las nalgas con un tridente. También porque eran 3. Si hubieran sido 2, pues sería con un vidente. Claro. Entonces, le pinchaban.
Claro. Eso era por inquina, ¿eh? Sí, inquina, hombre, es que los Césares eran muy inquinosos, sí, lo eran. Y le pinchaban así, ¿no? Sí, le pinchaban las nalgas. Entonces, claro, este joven dice, esto yo no encuentro sentido a mi vida con este quehacer. Y entonces retírase, pero retiróse, pero definitivamente. Sí, fue una cosa, y se hizo ferroviario. Entonces, claro, la vida era totalmente distinta, pues no tiene nada que ver. La vida de un gladiador con la de un ferroviario, en general, no tiene nada que ver. No, hombre, tiene... Sí, el hierro. Sí, pero utilizado de maneras tan distintas, tan diferentes, que desde luego este hombre se sume en un estado no digo depresión, pero sí, desde luego, de una cierta tristeza. Catalepsia. Pues a lo mejor iba a ser catalepsia, sí, puede ser. Claro, yo decía tristeza, pero es posible que haya puesto el dedo en la llaga. Sí puede ser catalepsia, sí va a serlo, sí. Bueno, y entonces ahora llegamos ya a esa parte intensa, en la que todo esto, fíjate, es curioso, porque Verdier va uniendo todos estos distintos periodos en los que pasan sus protagonistas, lo va uniendo por un camino de lo que se llamaban entonces Rolling Stones, o sea, lo que son exactamente, esos cantos rodados, esas tiras de río, sobre las que de puntillas iban pasando los protagonistas de su historia. Sí, lo que se llama el guijarro History. Sí, te lo has dicho, History Stone, efectivamente, el History Stone. Entonces, Verdier, siempre cuidadoso con sus personajes, arropábales siempre a la orilla de ese camino con unas matas de berzas, y estas criaturas dormían en paz el tiempo que fuera necesario. Y cuidadito, cuidadito, que esto no parecía que iba a terminar. Ahora. No termina. Sácalo. No termina. Bien, entonces llega un momento en que por fin este hombre, o sea, del que estamos hablando, en general, como prototipo, se une, él conoce a Timothy Felton. Timothy Felton era un grandísimo criador de gusanos de seda. Y entonces él pertenecía a la corte de Luis XV, al rey ebanista. Sí. Y monta el Luis XV, que, hombre, era como monarca... Tampoco vamos a entrar. No, pero flojo, ¿para qué no vamos a decir? Era flojo. Como ebanista, pues bueno, algo más. Aunque necesitaba ayuda. Entonces, Timothy le viene bien porque él está tan acostumbrado a ese trato con el mundo animal. Pero lógicamente Verdier se lo hace ver a través del pajarito pito y de ese comportamiento que tiene, no solamente los gladiadores como hombres recios, sino como esa manera de sobrepasar la voluntad para llegar con ella hasta donde quiera. Él llega a Berna. A Berna. Sí. Hace Berna y Lucerna. O sea, los dos. Está una vez en Berna, otra vez en Lucerna. Y luego de Lucerna va a Berna. Esta es la famosa ambivalencia de Nicolau. Sí, porque tan pronto estaba en Berna como estaba en Lucerna, efectivamente. Entonces no había manera de tener una idea clara de en qué territorio se movía este hombre. Y entonces, juntos, Timothy Felton y Luis XV propónele el crear lo que es una fábrica de sillas. Una fábrica de sillas. Entonces arrancan bien, la cosa no prospera, porque les quedaba siempre, tenían un problema. O sea, las sillas eran bonitas, eran muy vistosas, la verdad es que con un oropel y con un lujo, pero las patas no llegaban al suelo. Entonces, claro, quedábanse siempre, quiero decir, en un estado en el que eso no era para, eran bonitas, eran decorativas. No casaban, efectivamente. Siempre había unas patas llegaban al suelo, otras no llegaban al suelo, incluso había sillas que ninguna de las patas ellos las hacían con 9 patas, para asegurarse, pero no había manera. Y esto todo lo que inspiró a René. Sí, René fue el hermano de... Sí, René Nicolau, te refieres. Sí, el hermano de Verdier. El pequeño, el pequeñín. Entonces animó a su hermano y dice, pues tienes que escribirlo. Sí, y se hizo flautista. Él se hizo flautista. Él dijo, mientras tú lo escribes yo voy a tocar la flauta. Y estuvo con Mozart, años y años. Bueno. Su mano derecha era. Pues por fin hemos conocido los adentros, ¿verdad? El intríngulis, sí. El vericueto. Hombre, quedan cosas todavía, quedan flecos, pero bueno, ya iremos reclamándolos. Sí, quedan. Flecos quedan, Flecos, pero eso ya no los tomamos con café con leche, ¿no? Bueno, pues sí, pues mira, ¿por qué no? Bueno, pues si esto os ha apasionado, no os perdáis la interesante vida del Marqués de Montpellier. Bueno. Es casi como la de Verdier, ¿eh? Bueno, algún matiz habrá. Hombre, flecos, sí, hay en común los flecos. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos un poquito más con Chispa y Muelle, el Marqués de Montpellier, Pepín 3 y vuestras consultas. ¡Qué barbaridad! La Rosa de los Vientos, Onda Cero.
Estamos muy honrados en Chispa y Muelle, nuestra gran revista divulgativa científica. Amigos, si lo de Berger Nicolau os gustó, os sorprendió, no os perdáis lo que viene a continuación, porque vamos a hablar de una persona, ante todo humana, una persona sencilla, Sí. una persona humilde, Sí. una persona barrio bajera, Sí, sí, sí. una persona ya hundida en la catástrofe, abocada a la perdición, una persona llena de capítulos negros en su historia. Sí. El Marqués de Montpellier. Pues sí, efectivamente, yo creo que es un personaje que tenemos que Todo eso recuperar. que he dicho, ¿verdad? Sí, hombre, has ido cargando las cintas y ha llegado un momento en que este hombre parece que estaba absolutamente sumido en un abismo. El láudano, ¿verdad? El láudano, bueno, sí ingirió. Ingirió. Sí, ingirió. Pero bueno, esto fue por un consejo de Thomas de Quincy, que era un hombre el que había escrito, conoceréis más de uno, El comedor de opio, que era pues es una de las novelas míticas de Thomas de Quincy. Entonces este hombre, pues bueno, en sus lecturas de juventud, pues lo mismo que unos leen a Bukowski, pues sí. otros leyeron. Y entonces, pues bueno, hubo una cierta proximidad. Pero, ¿por qué traemos aquí al Marqués de Montpellier? Bueno, Montpellier. El Marqués de Montpellier, sobre todo, es un erudito. Es un erudito. Por el apellido habréis deducido que es francés. Ah. Entonces este hombre, primero, tiene un estudio geográfico. Sí. Geográfico, porque él intuye, Sí. dice, si Montpellier, o sea, para que exista mi apellido deberá existir Montpellier. Entonces, dedícase a buscar Montpellier. Eso lo tiene relativamente fácil. Es la gran obra de su vida, ¿eh? Inicia así, su trabajo de investigación lo inicia por esta línea. Entonces, claro, lógicamente, su madre le dice, no pierdas tiempo en esto, Monete, pues Era Monet de Montpellier. Sí, pero la madre llamaba Monete. me llamaba Monete. Decía, no pierdas tiempo, Monete, porque estás en Montpellier. O sea, tu nombre precisamente responde No busques más. No busques más. Estás aquí desde que pusiste el pie en esta dimensión, tú te encuentras en Montpellier. Y tienes ya 42 años. Efectivamente, tenía, hombre, no tanto, quizá no tanto, pero sí tenía 36. Sí, estaba ya con su, Fue cuando cuando se descubrió a sí mismo, ¿no? Sí, su raíz. en cierto modo sí, a base de la intromersión, lo que es esa búsqueda de uno mismo debajo del agua, él consiguió pues empezar a tener un atisbo claro de su ego, de su alter ego y de su post-ego, o sea, del post-ego y retroego. Sí, y el ego tardío. El ego tardío. El ego tardío, lo que se supone que, lo que se denomina así como ego tardío. Ego tardío. Entonces, este hombre quiere localizar, dice, si Montpellier existe, deberá existir Francia. Entonces, empieza con la búsqueda, empieza a desbrozar, porque parte de esa desertización que hubo en Francia a finales del siglo y principios del siguiente fue precisamente por Montpellier. Porque fue desbrozando, y claro, cuando ya llegó casi a las puertas parisinas, había ido dejando una especie de páramo. Entonces, claro, esto hubo contemporáneos suyos que de alguna manera se los reprocharon. Sí. Incluso pasaronle factura. Dijeron, mira, Monete. Bueno, Monet, por esto tenía menos confianza. Mira, Monet, aquí tienes un pingüe que vas a tener que responder, porque claro, esto has dejado, esto es baldío, esto ahora ya es baldío. Entonces, él dijo, bueno, pues tenéis razón en parte, pero no en el todo. No. Y entonces él pasó inmediatamente por esa transposición intelectual que tienen estos grandes hombres, se dedicó a estudiar el tiempo. Dijo, el tiempo, al fin y al cabo, yo creo que es más inocuo. No voy a hacer daño a nadie. Entonces empezó, pero él tenía esa sensación del tiempo, el tiempo goma. Ese tiempo que estira, el tiempo que encoge. ¿El tiempo goma? El tiempo goma. Él lo denominó tiempo goma. Tiempo goma. Sí, porque empezó por el tiempo cobre, pero el tiempo cobre ni estiraba ni encogía. Entonces dedicóse más, también quizá, por la influencia de los caucheros, porque estaban los caucheros brasileños cuando venían a descansar, venían siempre a Montpellier. Era la tierra donde todos los caucheros venían con sus bolsas, con sus habitáculos, los traían de... Sí, con los neumáticos. Sí, que tenía neumáticos ya así, Michelin precisamente la de allí. Michelin era brasileño, sí. Bueno, sí, nació en Brasil, pero luego toda su fortuna se la gastósela en Montpellier. Sí. Entonces, influido quizá por estas amistades que tenía de juventud, pues Montpellier empieza con ese estudio del tiempo goma. Él sabía que Einstein lo había ya
bueno, Trazado. Sí, pero de una manera somera. Entonces él dedícase con voluntad, con rigor a este estudio, y además, fíjate, es curioso, porque Montpellier fue el primero en determinar la distancia entre la Tierra y Júpiter. No me digas. Sí, él la estimó en 24 millones de años luz, se lo dieron por bueno, no hubo huevos para comprobar nada. Y entonces este hombre pues capitalizó ese dato y empezó a vivir con importancia, con brillo social. A cobrar sus derechos de autor. Sí, todo, su copyright y todo. Porque cada vez que uno decía de la Tierra a Júpiter hay 24 millones de años luz, cobraba. Sí, bueno, Montpellier incluso, cobraba. Sí, incluso llegó apretó más los tornillos. Cada vez que decía Júpiter se decía esto por adaptación. Y entonces cobraban, no como derecho de autor total, pero sí como adaptación. Y pues, como dijeras la Tierra, que se decía más, pues también se llevaba lo suyo. Entonces, claro, era un hombre de gran fortuna. Sí. Pero la verdad es que tenía problemas también, porque su padre le llamaba pinturero. Pinturero, y le daba, tenía un palitroque, y le daba con el palitroque de la cabeza. Pa, pinturero, pa. Entonces, claro, esto, Montpellier, vamos, es que quiero decir, esto no hay astrofísico que lo aguante. Una madre que te llama Monete y otro padre que te llama pinturero. ¿Verdad? Claro, eso no tenía. Mina. Mina. Tú lo has dicho, Mina. Luego es más, luego convivió con ella en la época, anterior a que Mina fue a San Remo, Montpellier estableció una relación amorosa con esta grandísima dama, dama de la Chanson. Qué gran canora, ¿eh? Uy, más que la oruga. Más que la oruga, sí. Efectivamente. Y entonces Montpellier, cuando claro, tiene que abandona, como digo, el hogar, y lánzase a un vacío lo que se llama el vacío existencial, que lo planteó un poquito Sartre. Sartre ya habló un poco de ello. Sartre, efectivamente. Entonces le regaló la náusea. A Sartre le mandó la náusea. Entonces cuando leyó aquello, Montpellier dijo, mira, amigo, yo te agradezco tu bien hacer, pero esto te lo vas a meter tú donde puedas. Entonces se creó una enemistad. Una enemistad, no de una manera manifiesta, pero desde luego evitábanse. Es el famoso Sartre versus Montpellier. Sí, exactamente, versus Montpellier. Sí, Sartre. Sí, porque luego Mario Camus, pues también influyó, pero como le gustaba más. Un poco más sí, era más vivaracho. Era más vivaracho y era más mundano. Sí. Entonces, pues ahí eso lo dejaron. Entonces Montpellier dice, pues ya que esto no, yo no puedo seguir viviendo en ese ambiente familiar que tiene una presión sobre mí que me determina. Y entonces se fue a Wisconsin. Wisconsin para él era la tierra prometida. Era como la tierra de promisión. Sí, en alguna manera, de alguna forma sí lo era, porque a él le gustaba mucho volar cometas. Y Wisconsin, ya sabes tú que toda la población se dedica a volar cometas, básicamente. No hay un solo wisconsiniano que no tenga su cometa. Sí, tienen muchos más. Hay wisconsinianos que tienen más de 6.000 cometas, y las vuelan juntas, las vuelan todas a la vez. Entonces, hay veces que cuando Felipe II decía, no se pone el sol, sí fue Felipe II su padre, decía, no se pone el sol sobre mi territorio, eran las cometas de Wisconsin, lo dejan todo nublado, es como un O sea, llega el domingo en Wisconsin y eso es un... Nada, nublado, absolutamente. O sea, por eso no tienen vino. No pueden dedicarse a las viñas. Porque esa falta de sol hace que el vino tenga una agritud. ¿Por qué se llama agritud? Del vino. Amigo, aquí todo no puede ser, o la cometa o el vino. Efectivamente, eso es lo que les dijo precisamente Montpellier, porque llegó a ser alcalde de dos de los departamentos, del 6 y del 8. Del 6 y del 8. Entonces, cuando ya lanzaba sus charlas a los conciudadanos, decía, aquí tenemos que elegir, o sea, queridos convecinos, o hay que decidir, o sea, o seguimos en la cometa o nos dedicamos al vino blanco, porque ellos siempre habían estado persiguiendo el vino blanco. Entonces, en Wisconsin, por fin, también quizá por la guerra de secesión, tienen que decidir por uno de los dos y decídense al final por la cometa. Pero lo que hacen es enterrarlas en cenizas. Es una técnica nueva, entonces ellos las entierran en cenizas y de ahí sale como, se puede decir como un hongo, es un hongo. Un hongo. Un hongo. El hongo de brocheta.
Sí, bueno, sí, sí, tiene razón. En Wisconsin sí se utiliza que se lo clavan en el pecho. O sea, se hacen brochetas, pero entre los convecinos. Entre ellos. O sea, sí, o sea, eso es siempre un poco la diversión, si quieres, popular, del sábado por la noche. Una risa, tal. Sí, pues un poco de holgorio, lo que ellos llaman holgorio, una meta cibervenero. Permíteme que te clave esto en el pecho. Sí, entonces, exactamente, se untan con el hongo, se lo restriegan, se lo pasan por la caja torácica. La caja torácica. Más concretamente por la caja torácica. Entonces se van uniendo los convecinos con esas, se insertan. Van insertándose hasta el número... Pues, ¿El récord dónde está? Pues está en más de 428, me parece que fue sí, 428, en mayo. Eso fue en mayo. En mayo. 428 insertados. Insertados dentro de lo que es una brocheta. Una brocheta. Sí, la brocheta wisconina. Y entonces eso luego se lo comen los de Ohio. O sea, son costumbres que tienen ellos de intercambio. Que tampoco vamos a... No, para nada, porque Montpellier no lo hizo, que él al fin y al cabo tenía razones, porque era un hombre de un intelecto con unas miras amplísimas, ¿no? Lógicamente estaba acostumbrado a mirar esas grandes distancias, y sin embargo este hombre lo comprendió, dijo, pues cada cual es cada cual, y cada uno es cada uno. Y entonces esta frase precisamente le valió un Nobel. Cada cual es cada cual, y cada uno es cada cual. Bueno, sí. O cada cual es cada uno. Sí, son permutables. Sí puedes decir cada cual es cada uno y cada uno es cada cual. O bien, cada uno es cada uno y cada cual es cada cual. Y aquí le vino el premio Nobel. Bueno, sí, le dieron dos por esta, o sea, por la primera parte de la frase y luego por la segunda le dieron el segundo. El segundo premio. Estaban esperándola estaban deseosísimos, porque él al principio no dijo más que eso, cada uno es cada uno, y ya les gustó, ya en Suecia eso gustó muchísimo. Y esto te lo vamos a premiar, pero como sigas, sí, pues te va a caer otro. Y entonces él ya completólo, porque dijo, bueno, pues ya que me he puesto, es cuestión de seguir investigando en esa línea. Entonces ya redondeó todo esto y se ganó el segundo, y le dieron bueno, lo que decías tú, que también coincide en eso, es común, la vida con Montpellier, le dieron un pato laqueado, que era por lo que el padre de Berliel se laqueaba el pecho, los pectorales. Pero si tenemos que hablar del gran marqués de Montpellier, si tenemos que hablar de Monet de Montpellier en plenitud. En plenitud, bueno, la plenitud no la alcanza nunca. No lo alcanza. Esa es su desgracia. Exactamente. Es digamos como una esquirla que se le queda clavada en su ánimo, porque él no llega. Él, cuando ya desarrolla esto, bien, hace sus estudios... sí, de pilla mayor. Muy mayor. Pues fíjate, Cousteau le llamó, me parece que fue, si esto de la brocheta fue en mayo, Cousteau debió llamarle en noviembre, y para que se dedicara también, ya que había esa mirada que tenía amplia hacia el cosmos o macroéter, pues que la dedicara también a esas profundidades osimas, que es donde se supone que está el caldo de cultivo del que luego puede salir todo, porque ahora en el mar se ha descubierto, o sea, el parte del plancton sirve muy bien para la suela de zapatos. Que esto es noticia de ayer, ¿eh? Eso se dijo, sí, bueno, yo fíjate, no lo conocía, pero bueno, era una cosa que me gustaba recuperar. Lo que se llamaba suela tocino. Sí, la suela de tocino. El zapato suela tocino. Eso es plancton. Eso es plancton en estado puro. Sí, hombre, se metaboliza, pero muy poquitín. Se metaboliza 2 grados a vapor y uno por estribor, y queda cuadradito. O sea, te queda todo lo que es la forma queda plantilla, luego lleva un poquito de lo que se llama omelette, o tortilla francesa, porque para que el pie tenga un lecho. Para que se adapte. Sí, se adapte, y luego ya con eso puedes correr grandes distancias. Ese es el gran descubrimiento del Marqués de Montpellier. No, eso no lo descubrió el Marqués de Montpellier, pero se lo apuntó. O sea, eso lo descubrió Cousteau. Pero él lo que pasa es que como tenían amistad y tal, pues entonces, bueno, dijo, esto se repartía. Yo descubro el besugo, dijo, Cousteau descubrió el besugo. Dice, yo me quedo con el descubrimiento del besugo, mi copyright es el besugo. Y tú, Júpiter. La distancia entre Júpiter, y además te apuntas otra, que es ya precisamente esto, lo que es la suela tocino o plancton. ¿Se enamoró el Marqués de Montpellier? Sí, hombre, tuvo más de 6 amores, pero con la misma mujer. ¿Con la misma mujer? Sí, con la misma mujer. ¿Hijos? No, hijos no tuvo. Porque estuvo tanto tiempo dedicado a lo de la suela tocino que no tuvo tiempo de procrear. Y eso luego su madre se lo echó en cara. Sí le dijo, Monete, qué insulso eres. Y él pasó un poco a la historia pues como un hombre insulso. Hombre, sí, suela tocino y tal, pero va. ¿Cómo marcan las madres, Sí, muchísimo. Y sobre todo esta que marcaba hierro, Bueno, sí, es que era una familia recia, una familia férrea, en todos los aspectos, sí. Pero bueno, Montpellier se puede decir que terminó sus días felices,
porque montó en la fábrica de Nogueroles. Y luego, además, precisamente, nos pilla muy cerca, cuando se hizo también Turronero, se asoció con Planelles. Y porque Monerri no quería ni verle. Monerri, no, pero dijo, Planelles sí, dijo, hombre, pues mira, este hombre me puede a mí servir porque todos esos estudios, si yo los aplico a lo que es la turronería, lo que es conseguir lo más compacto, la dificultad que tiene el turrón es la amalgama. O sea, porque si la almendra va por un lado, y lo que es, por ejemplo, la miel, me parece que lleva terrazo y no sé si lleva pizarra. Pizarra llevará, el duro sí, el duro, sí, ese lleva pizarra. El otro no, el otro será moqueta. Moqueta, almendra y luego esa pasta de miel. Pero claro, ese amalgamiento, eso lo conseguía solamente Monet, con sus poderes. Bueno, pues aquí tenemos a Monet, el marqués de Montpellier, terminó sus días fabricando turrones. Sí, en Villajoyosa. En Villajoyosa, con chocolate también. Sí, hizo así valor. Bueno, valor se le suponía. Lo que pasa es que él nunca llegó a hacerlo. Porque era también tímido y entonces ya dijo, yo creo que ya mi vida ha llegado un momento en el que si esos seres queridos acontecen de tal manera sobre mis sentimientos, yo solamente podría desarrollar más de lo que he hecho por medio de una espiral. Y ahí lo dejó. ¿Y te parece? ¡Qué final! ¡Qué final! Emocionante. O sea, permíteme que esta lágrima límpiate. Sí, la guarde en esa cajita como... Era sensible. Bueno, pues hoy hemos conocido algo más acerca de estos dos prohombres. Sí. Qué sensibilidad tenía. Berger Nicolau. Era sensible a estas dos menosayas. Y Monet de Montpellier. Qué bueno. Bueno, perdona. Sí, nuestra revista Chispa y Muelle tiene también un consultorio para nuestro editor Pepintre. Sí, por favor, Macarena Yahue, buenas noches. Hola, llegan consultas. ¿Qué tal, Macarena? Muy buenas noches. Pues tenemos una de Liviano Corzú que quiere preguntar al maestro Tre qué opina acerca de las teorías que afirman que en el futuro la humanidad estará organizada en una macrofederación de cúpulas esferoides. Bueno, pues es posible, hombre, hay posibilidades de que sí, aunque hay también alguna, desde luego, de que esto no llegue a realizarse. Pero como somos gente esperanzada, gente esperanzada, yo creo que sí. Hombre, la dificultad es que sean esferas o que sean romboides. Eso no, yo eso la verdad es que no puedo discernirlo en este momento. No lo sé. Y posaedros, quizá. Si nos abrazáramos a la hipótesis trapezoide, sí, no tendríamos ningún problema en decir que sí. Efectivamente, pero claro, si sin embargo abrazamos esta otra especulación del romboide, pues podemos decir que no. Que no. Claro, así queda la cosa, casi un 50-50. Sí, Martín Esposito. Bueno, Manuel Cabeiro dice... ¿De Valencia? Sí, estimado Pepín. ¿Podría, científicamente hablando, decir por qué más vale ave voladora en concavidad metatarsiana que cienes de sus congéneres en suspensión gravitatoria? Claro, eso ya lo hemos dicho hablando del pajarito pito. Efectivamente. Es un dicho que se dice precisamente porque cuando el pajarito pito despegaba, habíamos dicho que su nido lo hace siempre en gredos. Entonces, cuando él despliega sus alas, si es capaz de cubrir más, o sea, la distancia equivalente entre lo que es Polo Norte, o sea, Polo Norte y Polo Sur o Antártida, él lo cubre con dos de sus alas sin tener que necesitar a nadie más de su especie. Por lo tanto, dos pajaritos pitos. O sea, si tú en una mano intentas tener a un pajarito pito, te faltará siempre otra mano. Por lo tanto, por eso te dicen que más vale dos manos que un pajarito pito. Es mejor tener dos manos siempre. El pájaro déjale tranquilo, o sea, que vuele, que haga lo que sea, pero siempre tener dos manos siempre te da ventajas. El pajarito pito, el gran pájaro enólogo, porque siempre pone sus nidos en el castillo de Gredos. Sí, y un magnífico fabricante de buñuelos. Hace unos buñuelos, el pajarito pito precioso. Y cómo ingesta, ¿eh? Sí, ingesta. Bueno, se come, comióse, precisamente cuando Viriato intentó cazarlo, se comió más de 6 toneladas.
de buñuelos, por animal, ¿eh? Por animal. Y en aquella época eran más de 5.000 millones de los que había de... Sí, Macarena. A ver, Pink Floyd pregunta, ¿para cuándo vas a sacar una bebida isotónica con el caldo de los berberechos de lata? Estamos en ello. Lo que pasa es que se me había ocurrido ponerle un nombre, claro, que era el Red Berberecho, pero me han dicho que está ya, que hay parte de eso que está pillado ya, que no puedo. No sé si ponerle entonces ahora Berberecho Red. Claro, a ver si ahí consigo... Tampoco queremos aprovecharlo. Sí, no queremos aprovecharnos, pero la verdad es que está en ello y desde luego aseguro que los resultados son magníficos. Levitas más de 26 centímetros. Te mantienes durante más de 12 horas a 26 centímetros del suelo. Raquel quiere preguntarle a Pepín acerca del onanismo del cangrejo rojo de río. Dice, ¿influye o no en la papa grillada? Pues la verdad es que siempre que me he fijado en la manera de practicar el onanismo, el cangrejo rojo, por contagio he terminado yo distrayéndome. Entonces he podido fijarme con la atención que merece. Sí, es que te contagia. Te contagia, sí. Es como que le ves y dices, hombre, ¿por qué yo no? Exactamente, ¿y por qué no? Así es la vida. Con la pizza. Vamos a ver, Pepe plantea una situación. Dice, si ante otro posible diluvio universal tuviéramos que hacer un arca, al cual llamaríamos el arca de Pepín 3, ¿qué animalillos incluirías en ella y cuáles destacarías? Y ante los 1.472,12 tipos de orugas existentes en nuestro planeta, ¿qué lugar ocuparía la oruga canora? ¿La llevarías? Hombre, la oruga canora, por favor, la oruga canora es mi blasón. Yo cuando investigué para hacerme un anillo, porque siempre quería hacer un anillo para hacer así, ponerme un rubí. Un rubí, sí. No, rubí, a mí que me gusta más rubí. Yo utilizo más el rubí que el rubí. El rubí que el... Entonces, y con eso haces unas lo que se llama irinsaciones. Sí. O tililines. Como sí. lo de las estrellas, que hacen tililines, y con eso enamoras extranjeras. Sí. Porque eso siempre. Entonces, estuve investigando mi apellido, parece como animal, es una oruga canora rampante. Bueno, rampante, no, esta es tumbante. O sea, está... En campo de gules. Sí. Sí, efectivamente. Son más, hombre, hay más campos de gules que orugas canoras, pero la que hay está a gustísimo, tumbada. Entonces yo le daría, lógicamente, una importancia, bueno, es más, es lo único que metería en el arca. Sí, Martín. Bueno, pues Javi nos escribe de Granada, aunque dice, me podéis llamar Luis y de Valencia. Pues claro que sí, Luis de Valencia. Luis de Valencia. Dice, ¿qué relación intrínseca tuvieron Jeremías y Gandhi? Jeremías y Gandhi. Pues Jeremías y Gandhi... Espérate, a ver, que saque el libro. Sí, Jeremías, bueno... Jeremías no me viene nada por la G, ¿eh? No, búscalo, ¿verdad? O sea, vamos a ver, pues será Jeremías. Bueno, y Gandhi no me viene nada por la J, ¿eh? Claro, pero búscalo por la H, que viene en medio. Es la segunda. Bien, entonces, parece ser, según estudios antropológicos, Gandhi medía 26 centímetros menos que Jeremías. O sea, Gandhi se le podía considerar bajito. Mientras que Jeremías, pues, da una talla, lo que se llama la talla media. Es la que utilizó, concretamente Jeremías lo utilizó Leonardo, cuando Leonardo hizo su dibujo del hombre durmiente, el que mejor duerme de todos, que está así tumbado, espatarrado absolutamente, utilizó los muslos de Jeremías y el torso de Gandhi. Y luego de Débora Kerr utilizó las orejas. Pues hasta aquí nuestro consultorio para Pepín 3. Hasta aquí Chispa y Muelle. Muchas gracias, Pepín. Si hay alguna otra duda, con mucho gusto. Sí. No te preocupes, que aquí la audiencia se desduda ante ti. Ya estamos con el cangrejo del río.